Bueno, el tema que vamos a charlar hoy es la importancia de la vitamina D en clínica médica. No se asusten si les presento cosas así muy chiquitas, muy moleculares, simplemente para que recuerden algunas cosas. Lo van a tener subido al canal de YouTube, así que no hay problema. Después la pueden repasar, por eso no anoten, ¿sí? Bueno, yo soy ex jefa del servicio de metabolismo fosfocálcico del Hospital Durán. No me echaron, me jubilé, sí, porque ex puede ser por algún otro motivo. Soy socio fundador de las dos sociedades que seguramente ustedes van a los congresos, que se hacen congresos conjuntos, AOM y SAO, y fui expresidente de SAO, que es Sociedad Argentina de Osteoporosis. Vamos a dejar esto por acá. Bien. Bueno, como ustedes saben, el hombre primitivo, a través de estudios muy interesantes de tribus ancestrales que todavía mantienen sus costumbres, tenía un valor de vitamina D de 64 nanogramos por mililitro. Habida cuenta que la vitamina D nunca formó parte, ni los lácteos, de la dieta de los humanos antiguos, y los de ahora tampoco, creo que cada vez menos con los costos de los lácteos, así que no forma parte cómo se valía para tener una buena vitamina D en ese momento el hombre primitivo. ¿Por qué? Porque estaba permanentemente expuesto a la radiación ultravioleta para adquirir sus alimentos y para sus prácticas marciales, ¿sí? A lo largo de la evolución, bueno, la fotosíntesis fue disminuyendo porque el individuo fue entrando fue, digamos, cada vez volviéndose más proclive a estar en el interior, y llegamos al hombre actual que permanece muchísimas horas en la oficina, y aquí que él tiene, en serio, no, era esta, tiene un valor promedio de alrededor de 16 nanogramos por mililitro, lo cual no es para nada saludable. ¿Cómo se las arregló el hombre a lo largo de la evolución? Se fue despigmentando para optimizar esta síntesis de vitamina D. Pero no obstante, debido a la vida actual, no tiene esos valores necesarios, y por lo tanto necesitamos recurrir a la suplementación. Ustedes saben que los endocrinólogos tenemos la manía de apropiarnos de todos los órganos, así que hemos decidido hace unos años que la piel es un órgano endocrino, tal como el endotelio y muchos más, y la D3 sería una prohormona, ¿sí? ¿Cómo podemos pensar ante nuestro paciente el estatus de vitamina D que tiene? Bueno, la mejor medida es los niveles circulantes de vitamina D, ¿sí? Pero bueno, si no podemos acceder, veremos otras maneras. Consideramos los factores ambientales, los polimorfismos de las enzimas involucradas, que en realidad es un palo en la rueda para poder pensar desde la clínica cuánto puede tener de vitamina D sin medirla, y las mutaciones de los genes de las enzimas involucradas, más la patología asociada a la deficiencia. Entonces, ¿qué factores ambientales tenemos? Bueno, la latitud, todo esto es conocido, la estación del año, el grado de contaminación que está el medio ambiente, el estilo de vida, la ropa, las costumbres, la exposición solar, el uso de protectores. Un protector de 8 para arriba ya no produce síntesis de vitamina D cutánea. Así que eso que el paciente dice, yo voy afuera, tomo sol, no. Otros dos puntos son la edad. Cada vez disminuye la eficiencia de todos los mecanismos celulares con el paso del tiempo, la obesidad, que tiene valores bastante más bajos que el resto de los individuos, el sedentarismo y, bueno, la dieta que tenga el paciente. Si tiene una dieta rica en lácteos, tal vez tendrá valores mejores si heredó un material enzimático deficitario. Bien, este es un estudio muy lindo de la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral, para que vean las diferencias, ¿sí?, entre los valores a diferentes latitudes. Quiero marcar San Miguel de Tucumán, que está, Jujuy, que está un poquitito más arriba de los 21 grados de latitud. Y esto es para contarles que lo que sigue en la diapositiva siguiente.
Este es un grupo de patinadores que se exponían promedio 35 horas semanales sin filtro solar a la radiación ultravioleta a fines del invierno. Entonces, ¿qué hubiera esperado el estudio de estos patinadores? Bueno, que el 100% tuviera un nivel de vitamina D adecuado. Y el 51% de estos chicos tenían por debajo de 30 nanogramos, así que ven que tomar sol no asegura absolutamente nada. Bien, este es nuestros médicos residentes hace muchos años, a fines del invierno y después en el verano. Considerando un valor por debajo de 20 nanogramos por mililitro, vean que la mitad de los varones y las mujeres, por más que eran jóvenes sanos y muy abocados al trabajo, pero que igual hacían deporte y demás, lo que sí tenían una dieta bastante aceptable, tenían valores por debajo. ¿Cómo se corregía en el verano que solamente un 5% tenía valores bajos? Si tomamos 30 nanogramos, más de 80% tenían valores bajos a fines del invierno. Bien, ¿qué pasa con los polimorfismos? Bueno, nosotros hicimos todo el interrogatorio, el paciente y demás, pero hay un montón de cosas que no podemos conocer y que tenemos un velo. ¿Por qué? Porque así como una persona hereda, tiene ojos marrones y es un polimorfismo dentro de los colores normales de los ojos, nunca lo va a tener azules. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber que el valor original que nosotros le pedimos al paciente es el que va a tener toda la vida, porque nunca va a tener los ojos azules el que los nació con los ojos negros. Esto es igual. Entonces vamos a ver qué polimorfismos intervienen, ¿sí? La vitamina D se sintetiza en la piel, se acuerdan por los rayos ultravioleta. Este es el colecalciferol que está en el comercio, porque es la vitamina D de origen animal. Por una serie de genes codifican la 25-hidroxilasa, que todos ustedes conocen, que mayoritariamente se sintetiza en el hígado. Esta 25-hidroxilasa puede seguir dos caminos. Se une por el gen GC a la que sintetiza la proteína transportadora y circula con la proteína transportadora. ¿Qué pasa con esta vitamina D y su proteína transportadora? Aparece en el fluido tubular, en el túbulo contorneado proximal, y gracias a estos dos genes, ¿sí?, al CVN y al RP2, es recaptada a nivel del túbulo contorneado proximal. Existen polimorfismos, ¿sí?, de estos genes que se asociarían con el síndrome de apnea obstructiva del sueño, lo cual no es poca cosa. Por otro lado, ¿sí?, a ver, escondí estos botones, la 25-hidroxi puede inactivarse junto con la 1,25 merced a la 24-hidroxilasa. Además de la 24-hidroxilasa hay una 23-hidroxilasa. De todos estos metabolitos intermedios no conocemos ¿para qué sirven? ¿Sí? Sabemos de la 1,25, sabemos de la 25, pero de todos estos no sabemos. Por eso es importante que los niveles de 25 los conozcamos. ¿Por qué? Porque a partir de eso va a haber metabolitos que van a estar teniendo una acción que seguramente vamos a conocer en el futuro. O sea que dar calcitriol, la 1,25, no nos viene bien. Lo que nos viene bien es dar el colecalciferol, aquel que tiene una síntesis inapropiada, para tener niveles adecuados de 25 hidrox. ¿Sí? Paso siguiente, va a hidroxilarse en la posición 1,25 mayoritariamente en el riñón según los valores, según la sensibilidad del sensor de calcio, que va a registrar los valores de calcio circulantes y los niveles de PTH. Pero la 1-alfa-hidroxilasa no está solo en el riñón, está mayoritariamente en todos los tejidos. ¿Qué quiere decir con esto? Que esa 25-hidroxi se va a transformar in situ para permitir todas las acciones de la vitamina D. ¿Y cuáles son estos polimorfismos más frecuentes? Los que afectan la producción, la 25-hidroxilasa, la 1-alfa-hidroxilasa y la que lo degrada, 24-25
que los desgrana, la 1,24 perdón, la 24 hidroxilasa. ¿Qué quiere decir con esto? Que el pobre que heredó una síntesis pobre y una degradación rápida nunca lo va a tener, y eso nos va a permitir ajustar las dosis. ¿Por qué? Porque si damos dosis trimestrales, bimestrales, mensuales, y el pobre tiene una degradación muy rápida, vamos a tener que buscar un mecanismo de suplir esa degradación rápida, que es el aporte diario o bien el aporte semanal. ¿Sí? Entonces, está bien, uno trata en pro de la adherencia de que el paciente al comienzo elija, pero si el tema no funciona, habrá que cambiar la posición. ¿Sí? Bien. Podemos saber cuánta vitamina D tiene un paciente por un análisis de laboratorio. Bueno, este es un trabajo muy viejo donde medimos varias cosas, tanto la vitamina D, ¿sí?, como la relación calcio-creatinina de 24 horas de 2, la relación del límite del valor del paciente versus el límite superior del método, lo mismo para la fosfatasa alcalina para homogeneizar los valores, y bueno, la exclusión fraccional de magnesio y la desoxipidinolina que se usaba en ese momento. Si bien las diferencias son muy sustanciales en el cuartilo inferior versus el cuartilo superior del traje de vitamina D, cuando llevamos esto, las curvas ROC, el área bajo la curva está cerca del 0,50, no sirve ninguno para nada, excepto un poquito la relación de la fosfatasa que tiene el paciente con el límite superior del método, que tiene una sensibilidad del 87% y un nivel de corte de la mitad del rango. Quiere decir que, ojo, una fosfatasa alcalina, la común, no hace falta que sea la ósea, que está un poco por encima de la mitad del rango, más una PTH, más una PTH. Esta sí tiene especificidad, pero tiene baja sensibilidad. Pero una fosfatasa alcalina que está en la mitad superior y una PTH que está en el decilo superior, o sea, muy cerquita del límite superior de lo normal, ojo, porque puede haber una vitamina D baja. ¿Sí? Bien. Entonces, ya que no podemos extrapolarlo por el metabolismo, vamos a ver qué tenemos que medir, la 25. ¿A quiénes? A partir de ahora yo les voy a mostrar algunas diapositivas que tienen que ver con una review que apareció en Endocrine Review este año de todos los popes y todos los expertos en vitamina D, para ahorrarles la lectura de todo lo demás que va y que viene. Y dentro de estas cosas ellos explicitaron a quién es indefectible medirle la vitamina D. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para las prepagas, para las obras sociales, que son bastante fastidiosas. Pacientes mayores o confinados en su casa o están institucionalizados. Jornada laboral prolongada en puertas adentro. Trabajadores del turno noche, porque bueno, viven a contramano. Todos los pacientes con enfermedades debilitantes o crónicas que involucren los individuos frágiles. ¿Quiénes son frágiles? Todos los ancianos, ¿sí? Por todas las comorbilidades que tienen. Diabetes, enfermedad renal crónica, esto es fundamental. Digamos, las directivas de la Sociedad de Nefrología fijan valores de vitamina D que tienen que estar por encima de 30, síndromes malabsortivos gastrointestinales. ¿Quién es el rey? La enfermedad celíaca, ¿sí? La enfermedad celíaca suele ser asintomática o oligosintomática en el adulto y en el adulto mayor. Y piensen que tiene una prevalencia de 0,5 a 1% en la población general. Ahora, si vamos a ver aquellos pacientes que estudiamos por osteoporosis o cualquier otro tipo de desorden óseo, se quintuplica la incidencia en la enfermedad celíaca. Y otro tema es el uso de prazoles, de los cuales el paciente hace uso y abuso por su cuenta sin que nadie se le indique, y estos llevan a la proliferación bacteriana. Cuando les duele la panza se toman un prazol y chao. Bueno, porque la consulta médico es complicada. Tanto es así que puede disminuir la absorción intestinal de calcio y de magnesio, y en el hospital italiano hay un paciente que por prazoles entró con una crisis de tetania por deficiencia de absorción de magnesio. Bien,
A otros que debemos medirle la vitamina D, los que tienen trastornos paratiroideos, enfermedades hepáticas. Recuerden que la 25-hidroxilación mayoritariamente ocurre en el hígado. Tiene que estar muy deteriorada la función hepática para que se deteriore la 25-hidroxilación. Los pacientes obesos antes y después de la cirugía bariátrica. Ojo si tienen PTH alta, porque después de la cirugía bariátrica van a poder absorber menos, hay que suplementarlos y hay que ponerles la PTH en valores normales antes de la cirugía. Enfermedades reumáticas o pacientes que usan glucocorticoides, personas que utilizan medicamentos que aumentan el catabolismo, como el fenobarbital, la carbamazepina, la ripamicina, el ketoconazol, el quinolona. Bueno, todo esto está grabado, ustedes lo van a ver en el YouTube. No me explayo así, ganamos tiempo. Bebés de madre con deficiencia de vitamina D, fundamental. Ahora vamos a ver la valoración de la mamá de la vitamina D, y si no la podemos valorar, le tenemos que dar. Y cuando se presuma que pueda tener un efecto negativo con la medicación prescripta. Por ejemplo, si le damos denosumab a un paciente con osteoporosis y tiene una vitamina D baja, no va a poder absorber el calcio a nivel intestinal, va a aumentar paratormona y nos vamos a encontrar con un hiperparatirismo secundario harto frecuente en estos pacientes. Bien, el hipertiroidismo secundario, entonces deficiencia absoluta de vitamina D, todas las patologías de las que hablamos, ¿sí? Pérdidas por síndrome nefrótico. Además de la recaptación en el túbulo contorneado proximal de la vitamina D, si tiene una glomerulopatía con un síndrome nefrótico, con pérdida de proteínas de alto peso molecular, bueno, ahí va a ir la vitamina D y también la va a perder, ¿sí? Así que esto es importante. O la deficiencia relativa, y ahí nos complicamos con lo genético, ¿no es cierto? El raquitismo resistente, apreté con ganas. El raquitismo por déficit de 1-alfa-hidroxilasa, que se arregla dándole calcitriol, y la resistencia al 1,25, que se arregla dándole dosis macro de calcitriol. Pero eso ya no, a ustedes no les incumbe el tratamiento, sino la captación de estos pacientes. Bien, las acciones de vitamina D, ¿dónde se ejercen? En los órganos diana, intestino, absorción de calcio, riñón, reabsorción tubular, paratiroides, hueso y sistema inmunitario, y también en las acciones no clásicas. Y a esto vamos. La 1-alfa-hidroxilasa está presente prácticamente en todos lados. Así que cada tejido es capaz de 1-alfa-hidroxilar según le convenga. Estas acciones, ¿sí?, las de los tipos celulares clásicos y no clásicos, se ejercen a través del receptor de BDR, el receptor de vitamina D, que son las acciones genómicas, o las no genómicas a través del transporte de calcio a través de la membrana. ¿De qué va a depender? Bueno, de los niveles circulantes de vitamina D, obvio, de la densidad de receptores que tenga cada tejido, de las cualidades de ese receptor y de los polimorfismos. Ahora, otro inconveniente, tenemos también polimorfismos del gen del BDR, del receptor de la vitamina D. Pero, para complicar más la historia, también hay otras acciones que son independientes del BDR. O sea, hay tejidos y genes que responden en su regulación sin tener el BDR, que es un factor regulatorio. Ahora vamos a ver. Es crítico entonces para la mayoría de las acciones de 1,25, porque es el mayor ligando, es un factor de transcripción que se encuentra en todas las células, casi todas, y se identificaron alrededor de 11.000 genes diana putativos para su regulación a través de vitamina D, así que vean que sí es importante, que es un poco difícil de extrapolar. Con esto no los agobio, lo pueden ver en el video. Lo que sí sepan también que la 1,25 puede regular genes que no tienen BDR, ¿sí?, en sitios, y actúan a través de sitios vinculantes y ejercen efectos posttransduccionales, controlando la expresión de muchas proteasas e inhibidores de las proteasas. O sea, cada vez nos vamos metiendo en un microcosmos más chiquitito. Y por último, la epigenética. La epigenética es
el mecanismo por el cual se producen cambios en la función de los genes sin necesidad de que varíen los nucleótidos. Y se hace a través de la metilación del ADN, modificación de histona, microRNA y partición del genoma en dominios activos e inactivos. Y hace la epigenética, entonces adecua el genoma del individuo de acuerdo al ambiente endógeno y exógeno. Por eso es muy importante durante el embarazo y en las etapas primeras de la vida de los niños alrededor de los 2 años, porque puede, a través de este mecanismo, aumentar la susceptibilidad a enfermedades como síndrome metabólico que pueden aparecer 50 años más tarde. Esto se llama imprinting metabólico y va a producir entonces un fenotipo adecuado al ambiente de ese momento. Si el fenotipo de ese momento está en coincidencia con el externo, el individuo puede mantenerse sano. Pero si no está en coincidencia, sí puede desarrollar enfermedad. Y de hecho, los niños, los muy deficientes en nutrientes, los niños desnutridos, cuando fueron nutridos a pasos acelerados en sus primeros 2 años de vida, 50 años más tarde desarrollaron síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque eligieron la forma de los genes que los iban a defender de la hambruna. Y bueno, se defendieron tanto de la hambruna que se volvieron obesos y tuvieron resistencia a la insulina. Eso se ve mucho de los temas. En los prematuros no, en los bajo peso para edad gestacional. Bajo peso. Pero sí, esto se vio, y también se vio de una epidemia de enfermedad coronaria 50 años después de una hambruna, porque cuando esos niños estuvieron intraútero en los primeros años de vida, se defendieron justamente de la deficiencia de nutrientes y después, lógico, tuvieron enfermedad coronaria por una desviación del metabolismo hacia el ahorro. ¿Cuál es el periodo? Bueno, previo al embarazo y los 24, por eso esto es maravilloso. Sí, entender esto nos permite entender un montón de cosas. Bien, las concentraciones inadecuadas de vitamina D predispondrían a patología ósea, alteraciones cerebrales, enfermedad cardíaca, autoinmune, diabetes tipo 1 y cáncer. Por lo tanto, es fundamental suplementar a las embarazadas. Además que, como ustedes saben, muchas charlas del doctor Mansur, que él vio que aumenta las probabilidades de infecciones en el tracto genital, y aumento de la incidencia de aborto, de parto prematuro y de bajo peso. Bien, ¿cuál es entonces? Ahora empezamos a ver esta review que se llamó así, Consenso sobre la evaluación del estado de vitamina D, su suplementación, por qué, cuándo y cómo. Y todos estos son los autores, que son todos los investigadores y expertos en vitamina D, que analizaron todos los puntos que vamos a ver ahora. Las acciones clásicas, bueno, dijimos que es la absorción intestinal de calcio, ¿sí? La hipocalcemia, la hipofosfatemia y el aumento de la fosfatasa alcalina aparecen cuando ya es bastante tarde. Una 25-hidroxi por debajo de 10 nanogramos por mililitro. Además, el hipertiroidismo secundario aumentaría para defenderse la 1,25 y mejoraría, entre comillas, la absorción intestinal de calcio y corregiría el calcio sérico. Estas son las citas bibliográficas en ese review, para si les interesa un punto determinado, van y buscan la cita. Aumenta el remodelado óseo y cuando es muy grave y persistente, impide la calcificación del osteoide. Y el osteoide calcificado tiene imágenes típicas de la osteomalacia en el adulto o de raquitismo en el niño. Bien, por supuesto que el hiperparatiroidismo secundario y la deficiencia agravan la sarcopenia, y un concepto muy de último tiempo es que la baja masa ósea se asocia con la sarcopenia. Son patologías que corren juntas. Bien. Siempre en pugna si la vitamina D disminuye o no disminuye la incidencia de fractura. Y lo que vieron los ensayos clínicos es que la vitamina D, junto con el calcio, demostraron una disminución de la fractura de cadera y otras fracturas en el 10% de quienes
Ancianos institucionalizados, léase frágiles, 25-hidroxi inferiores a 10 nanogramos e ingesta muy baja de calcio, cuando la vitamina D sola no fue efectiva. Esto fue el análisis final de esta review 2024. ¿Sí? Entonces, no habría beneficios esqueléticos en los adultos y las personas mayores sanas y no seleccionadas por la vitamina D baja, la masa ósea baja o la osteoporosis. O sea, sirve en una población blanca. Y van a ver que a lo largo de lo que les voy a ir mostrando, en general, sirve el aporte de vitamina D en individuos seleccionados, ¿sí? Los mayores, los que tienen valores bajos y los que tienen una patología determinada. En general, recabar los datos de todo lo que está publicado se hace complicado porque son muy heterogéneos en la dosis, en el valor inicial de vitamina D, etc. Van a ver que eso se repite para todas las patologías. ¿Cómo voy de tiempo yo? Un poquito atrasado. Bien, ¿cuáles son los valores plasmáticos? ¿Sí? Bueno, que tenemos que tener. La deficiencia severa, valores menores de 10 nanogramos. Raquitismo, osteomalacia, lo dijimos recién. Deficiencias son aquellos que tienen menos de 20 nanogramos por mililitro. Esto está discutido y sigue siendo discutido entre la Endocrine Society y el Instituto Mundial de la Salud. El Instituto Mundial quiere cortar en 20 y la Endocrine Society en 30 porque los endocrinólogos nos apoderamos de todo. Ay, dale, gracias. Muy amable. Me trajiste un balde. No te... Muy amable. Insuficiencia para esta red es entre 20 y 30 nanogramos. Esto tiene declive, así que... Bien. Deseable u óptimo por encima de 30. Y aquellos en los estudios observacionales lo que vieron es que valores mayores de 30 a 40 presentan menor prevalencia de enfermedades infecciosas, neurológicas, cardiovasculares, diabetes, etcétera, etcétera. Y tendrían los individuos que tendrían, entre comillas, que tenían valores buenos de vitamina D, severidad y riesgo de muerte en el COVID. Después vamos a ver un trabajo que fue realizado en este hospital, ¿sí? Y que fue premiado. Bueno, y de las acciones no clásicas, las enfermedades autoinmunes, no vamos a abundar en esto porque ya se nos pasa un poquito el tiempo, pero aparentemente la suplementación con vitamina D disminuyó el riesgo de enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, polimialgia reumática y esclerosis múltiple durante la adolescencia y la edad adulta. Siempre los números de los estudios son pocos y bueno, pero los resultados son promisorios. O sea, certezas respecto de las acciones no clásicas no tenemos. Sí tenemos un horizonte de pensar que si está bien suplementado el paciente puede mejorar su probabilidad de recuperar la salud. Tiene que ver, sí, la vitamina D en la tormenta de citoquinas, ¿sí? Que es una patología que puede estar desencadenada por enfermedades infecciosas, como el caso del COVID, enfermedades reumáticas o la inmunoterapia tumoral. ¿Y por qué? Porque la vitamina D suprime las respuestas nocivas a través de la síntesis de citoquinas nocivas y aumenta la producción de las que nos defienden, ¿sí? Bueno, esto ya lo pasamos y actuaría entonces en la prevención y en el tratamiento de las citoquinas inflamatorias. En el aparato respiratorio es archiconocido, recuerden los tuberculosos que los mandaban a solearse a Córdoba cuando no había terapia específica para el bacilo de Koch. ¿Y esto por qué? Porque la vitamina D influye tanto en el sistema inmunológico innato como en el adquirido, y ¿cómo lo hace en el innato?
en la síntesis de péptidos como la catelicidina, la LD37 y esta que se llama, fácil de acordarse, la beta-defensina, que nos defiende entonces en primera línea del ataque virológico. ¿Sí? Bien. Los niveles de vitamina D, nuevamente, inferiores al 10 nanogramos, se asocian con más riesgo de neumonía bacteriana. Y los datos individuales de los participantes de un metaanálisis de 25 ensayos mostraron una pequeña disminución, pero significativa, de las infecciones agudas en el grupo que recibía vitamina D. ¿En cuál? En el que tenía por debajo de 10. O sea, ojo con esos valores que lo van a ver en todo. Bien. Respecto del COVID. Bueno, ¿qué pasó con el COVID? En realidad hay trabajos que dicen que no influye ni en la infección ni en la gravedad de la enfermedad. Otros, como este que comprendió casi 12 millones de individuos, sugirió que el estatus inadecuado aumentaría la susceptibilidad y aumentaría la probabilidad de las formas graves y las prolongadas. Respecto de la mortalidad, los datos son muy inconsistentes y también lo son en la probabilidad de que la vitamina D cambie el riesgo de tener COVID, post-COVID, o que tenga una respuesta inmunitaria mejor a largo plazo con la vacuna. O sea, lo que por ahora nos quedaría es que protegería con la infección. En general, los datos que se han visto en la Argentina es que aquellos que tenían valores más altos tuvieron una enfermedad más leve, menores días de internación, que lo vamos a ver ahora. Este es el trabajo de este hospital que fue publicado en la revista de RAEN en 2022 y lo que muestra, no les traje todos los datos, pero muestra elementos relativos a la inflamación, pero sí vean que los valores de los que tuvieron una forma leve, moderada o grave, los valores de vitamina D fueron más bajos con una P significativa. Y también se vio en este trabajo, lo que se ve en esta gráfica, que los que tenían niveles mejores de vitamina D tuvieron menor tiempo de evolución, como lo van a ver ahora, y de internación. ¿Sí? Y también hay un trabajo que se hizo respecto de dengue, que bueno, ahora prepárense, ustedes los clínicos, porque viene pesado, que ellos evaluaron los pacientes, con signos, bueno, qué capricho, con signos de alarma y con dengue severo, y lo que vieron fue que aquellos que tenían los niveles eran diferentes a los valores deseables de 30, y aquellos que tenían menos de 30 tenían una probabilidad, un odds ratio, de 11,1 de tener dengue con alarma. Así que fíjense, y el número de días con fiebre o síntomas correlacionó también negativamente con la vitamina D. Entonces, por las dudas, démosle vitamina D si no se puede dosar, que ahora vamos a ver que es muy difícil intoxicar a alguien con vitamina D por más que la tenga bien. Con respecto al sistema cardiovascular, bueno, todo lo que tiene que ver con el síndrome inflamatorio, todo ahora tiene una óptica desde la inflamación y tiene además un efecto antiproliferativo sobre las células del músculo liso y evita la hipertrofia y la proliferación de las células miocárdicas. Por supuesto, mejora la secreción de insulina, disminuye la insulina resistencia relacionado con el daño arterial y también regula en forma negativa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo cual los pacientes, ¿se acuerdan que había pacientes que tenían hipertensión y problemas muy importantes respecto de esto? En el COVID, los que recibían vitamina D, lo que disminuye es la síntesis de angiotensina 1. Bien. Bueno, en este trabajo ellos refieren que disminuye la morbilidad del infarto de miocardio, disminuye la probabilidad de fenómenos cardiovasculares más graves. Entonces lo paso rápido. Este tiene fondo gris, corresponde entonces a esa review. Lo que ellos vieron es que en los estudios no se disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, sobre todo
en adultos suficientes, ¿sí? Pero un subanálisis encontró algunos beneficios sobre la presión arterial central, pero no la periférica, y el estudio Pine no observó una reducción del número de eventos, que eran el endpoint primario, pero los análisis post-op mostraron que con altas dosis podría ser útil en la prevención de la fibrilación auricular en personas mayores. Recuerden entonces la síntesis de vitamina D in situ de los tejidos a partir de la 25-hidroxi y la relación, ¿no es cierto?, de los fenómenos de membrana de la entrada de calcio. Y en el estudio del ensayo GEL, la tasa general de patología cardiovascular, especialmente la tasa de infarto y revascularización, fue menor en el grupo de intervención versus placebo. Y los beneficios estarían dados en aquellos pacientes mayores, siempre se ven en los frágiles, y en aquellos que toman fármacos de acción cardiovascular. Neoplasias. Bueno, el sistema de vitamina D1,25-BDR produce un stop en la transición del ciclo celular, inhibe el crecimiento y la proliferación, favorece la diferenciación de las células, regula el apoptosis, esto se vio en cáncer de mama y melanoma, disminución de la angiogénesis y modulación de los factores de crecimiento. Y este es un estudio que hizo la doctora Frigeri en el Hospital Álvarez con pacientes con leucemia linfoide crónica que tiene una evolución muy larga, y determinó las diferencias entre aquellos que tenían la 25-hidroxi por encima de 20 y las que tenían por debajo de 20. Y como ustedes pueden ver, en la LDH hubo una tendencia a la significación, en la beta-2 microglobulina sí fue significativo, y en la distribución de los pacientes, los que tenían buenos niveles de vitamina D mayoritariamente estaban en el estadio A y los otros estaban en el estadio B o C. Y lo que es interesante es que los que tenían niveles por encima de 20 tenían un largo periodo sin necesidad de tratamiento específico para la leucemia, cuando los que tenían valores por debajo lo recibieron mucho tiempo antes y tenían un hazard ratio de 2.61 con respecto a esto. O sea, tenían 2,5 veces riesgo. Respecto del cáncer, bueno, la suplementación no mostró efectos definidos, ¿sí? Sobre todo en el estudio. Pero en el análisis post-op se observó que la suplementación podría tener cierta incidencia en la mortalidad por cáncer. En los que tenían un seguimiento mayor de 4 años, que sí que no tenían una enfermedad neoplásica tan grave porque son 4 años. En los individuos de peso normal, porque los obesos tienen más riesgo, y solamente con los regímenes diarios. Y eso después lo vamos a ver en las conclusiones. Con respecto a la diabetes, bueno, dijimos que el BDR estaba y la 1-alfa hidroxilasa distribuida en todos los tejidos, mejora la sensibilidad a la insulina, especialmente en el músculo y en el tejido adiposo, bueno, y otra vez modula la inflamación con la producción de citoquinas antiinflamatorias. Bien, diabetes, entonces, la probabilidad de llegar a tener diabetes tipo 2 en la población general, ¿la modifica? No, pero sí beneficia a las personas que tienen prediabetes o predisposición a la diabetes, sobre todo en los que tienen nuevamente vitamina D baja. Y estos estudios, que fueron específicamente diseñados para ver si reduce el riesgo del pasaje de prediabetes a diabetes, mostró que la suplementación lo redujo en los prediabéticos no seleccionados por la deficiencia de vitamina D. ¿Sí? Y habría un descenso de la probabilidad en los 3 ensayos de un 15%, otra vez en los deplesionados. Con respecto a la mortalidad general, y bueno, cae de maduro, ¿cierto? Habría entonces un valor bajo, se asociaría con la mortalidad por todas las causas. Tiene un efecto positivo, pero pequeño, confirmado por los estudios aleatorizados. Pero si la suplementación mejora la enfermedad esquelética, se caen menos, se fracturan menos, tienen menos comorbilidades, ¿sí?
sobre todo en los ancianos con deficiencia de vitamina D, es lógico que disminuya la mortalidad. No lo hacen individuos más jóvenes y que tienen valores normales de vitamina D. Y esto es un gráfico para ver cómo la mortalidad cae a medida que de 100, digamos, baja la curva de mortalidad a medida que sube la vitamina D, y con el valor de 33.4 prácticamente se meseta, lo que acá aumenta y no se ve en la diapo es el debió estar, ¿sí? Esto ajustado por edad, sexo, BMI y estación del año. Ustedes saben que los viejitos cuando dicen que pasaron agosto, bueno, viven hasta el año siguiente, justamente por la estación del año, ¿sí? Bueno, como les decía entonces, la piel es un órgano endocrino, la vitamina D es una prohormona, es un nutriente, es un fármaco y es en realidad todas las cosas a la vez. Y acá vemos la curva dosis-respuesta de la vitamina D y cuando damos poca vitamina D o se sintetiza poca vitamina D, no alcanza para hacer el impulso de la curva hasta los valores suficientes. Pero lo más importante de esto es lo que les decía antes, que es muy difícil intoxicar, es este tramo de la curva que se comporta como un nutriente y no como un medicamento. Si fuera un medicamento seguiría subiendo. Y las posibilidades entonces de aquellos que tienen suficiente vitamina D que tengan un incremento muy importante es casi nula, ¿sí? Por eso son diferentes los nutrientes de los medicamentos, aunque lo estemos usando como medicamento para reponer. Bueno, nuevamente la suspensión lleva inevitablemente a los valores basales. Por ahí circula un esquema, que no sé quién lo inventó, de dar 3 meses consecutivos una dosis de 100.000 unidades de vitamina D y hasta el año siguiente, si te he visto, no me acuerdo. Y no es así, porque cada persona, recordemos, por los polimorfismos, tiene una capacidad sintética y una capacidad degradativa, quiere decir que lo que le estamos dando la puede degradar muy rápidamente y ahora lo vamos a ver. Bien, en general, y como regla mnemotécnica, para incrementar 1 nanogramo el nivel de 25-hidroxi necesitan aproximadamente, y ahora vamos a ver por qué en general, en promedio, entre 100 a 140 unidades diarias de ergo o colecalciferol. Ergo queda poco en el mercado, pero es más barato y si no pueden acceder al colecalciferol está todo muy bien, porque ese siempre se da una vez por semana y el área bajo la curva se va imbricando una con otra, entonces en realidad el efecto es como el de una meseta, como el del colecalciferol. A los efectos prácticos, ¿sí? Entonces, en el mercado queda Raquiferol, 2.400 unidades por gotas de D2 y también hay Denurix D2. Y lo vas a ver en YouTube. Pero bueno, ténganlo por las dudas. Sí queda, entonces hay Denurix D2 que también tiene 2.400 unidades por gota. Todos igual se subieron al caballo de la D3 y todos venden D3. D3 entonces hay montones de marcas y también hay Denurix D3. Y también hay Requiferol D3 que tiene, ellos tienen solamente 100.000 unidades, ¿sí? De la D3. En cápsulas o en ampollitas, ¿sí? Después, Candimil D y Ostelin Potencia no tienen un pepa, ellos suplementan con esto. Bueno, cuando había Esterogil 1000, 100.000, los que tienen 100.000 unidades por frasco o 100.000 unidades por cápsula, y en este momento gotas de D3 tiene el Oravil, Oravil gotas, 1.000 unidades por día, que realmente si el paciente se aviene es la mejor posología. Calcitriol viene en cápsulas de 0,25 y lo dejamos solamente para casos especiales. Formas farmacéuticas, bueno, lo podemos administrar mensual, bimestral, trimestral, y la respuesta terapéutica hay que ir a corroborarla, ¿sí? Entonces, ¿cuándo le pedimos el control para saber? Bueno, primero, si vamos a utilizar los regímenes mensuales, bimestrales, trimestral, tiene que por lo menos transcurrir 2 o 3 periodos consecutivos para que se llenen los depósitos y se ponga de manifiesto. En ese caso, entonces, el momento, es cuando le toca la dosis.
Cuando el día antes o los días, 2 días antes, es lo ideal, sobre todo para los regímenes mensuales. Bien, este es un hermoso trabajo en el cual participaron 22.000 participantes sanos que recibieron entre 0 y 55.000 unidades internacionales por día. Y se le midió vitamina D en suero a los voluntarios de 4 a 157 nanogramos por día. Y lo que les quiero mostrar es que, dijimos recién en promedio, para aumentar un nanogramo entre 100 y 140 unidades, bueno, depende de dónde esté el nivel del paciente, ¿sí? Si el paciente está en un promedio más bien bajo de vitamina D, alrededor de 20, la suplementación va a incrementar 4.8 nanogramos por 1000 unidades en el intervalo más bajo, ¿sí? En el intervalo en el cual son, digamos, la curva es bien empinada, o sea, cuando estoy deficiente aprovecho y me guardo un montón de vitamina D y aumento el 25-hidroxi. Pero a 0,48, o sea, 10 veces menos, por 1000 unidades en el intervalo de 15.000 a 20.000. Fíjense cómo la curva se aplana. Y pasa lo mismo con la curva dosis de respuesta, no lo puedo intoxicar. ¿Sí? Eso nos da un rango de tranquilidad bastante interesante. Y lo que les decía antes, hay un grupo de pacientes, fíjense, que a pesar de recibir dosis altísimas diarias, no suben los niveles de vitamina D, se quedan alrededor de 20, ¿sí? Entonces, en esto es importante cambiar la estrategia. Debe ser un paciente que degrada mucho. Entonces hay que cambiar la posología, a recurrir a la dosis semanal, a ver si funciona, y si no, las dosis diarias, que lo ideal serían las dosis diarias. Y los pacientes la levotiroxina, por tal de no engordar, se la toman al pie de la ley, ¿sí? Bien, y también interesa el tamaño del paciente. El índice de masa corporal fue también determinante de la respuesta. Este es el paciente con bajo peso, el que sigue es el normopeso, el sobrepeso y el obeso, y los valores, entonces, las curvas son más planas en la suplementación. Por lo tanto, el sobrepeso y los obesos tienen una vitamina D promedio entre 8 y 3.2 nanogramos por mililitro más bajas que los normopesos. Entonces, hay que suplementar con 2 a 3 veces multiplicada la dosis para los obesos y 1,5 veces para los sobrepesos. Y esto no se observó fíjense las dosis que les dieron, no ahorraron. No hubo ningún paciente, no hubo riesgo de hipercalcemia, tampoco nosotros cuando usamos dosis muy altas de ergocalciferol, cuando solo existía el raquiferol. Nunca encontramos valores de hipercalcemia, tampoco encontramos hipercalciurias importantes ni litiasis renal, porque es justamente por ese aplanamiento de la curva en la reposición. Entonces, resumiendo hasta ahora todo lo que charlamos, bueno, la manera de medir la vitamina D sería el 25-hidroxi, es el marcador por excelencia. Esto de que la metodología y la estandarización del ensayo es porque todo es una review de trabajos mundiales. Nosotros en realidad no tenemos ese problema, estamos bien con la metodología que se utiliza aquí en Argentina. Todos estos avances en el conocimiento, incluido el metabolismo, la identificación de sus metabolitos, como vimos recién, los mecanismos de acción y los polimorfismos, nos han abierto mucho el panorama. Y la deficiencia de vitamina D, bueno, ya sabemos, reduce la absorción de calcio, conduce al hiperparatiroidismo secundario, a la pérdida ósea, mayor riesgo de fracturas en los adultos mayores, en diferentes patologías. Y bien, y los metaanálisis y ensayos clínicos muestran que la vitamina D más calcio juntos disminuyen la fractura en quienes ancianos institucionalizados y valores bajos. Los análisis post-hoc de los megaensayos, bueno, habría una relación entre la misma, el sistema inmunitario y el desarrollo de diabetes mellitus. Los eventos cardiovasculares y la mortalidad, entre comillas, podrían haberse afectado.
Una de las causas por las cuales OSDE y Swiss Medical optaron por cubrir solamente un dosaje de 25 hidroxi por año fue hace unos años cuando los cardiólogos también ellos se quisieron adueñar y relacionaron los valores de vitamina D y de PTH con la hipertensión arterial, con el DIP nocturno, con una serie de patologías, y de hecho la PTH y la vitamina D estarían relacionados a la mortalidad cardiovascular en los ensayos en forma individual, no en este estudio que en realidad sumó todo y sumó los datos de los pacientes individuales también, ¿sí? Y, por supuesto, los regímenes diarios parecen ser la estrategia eficaz y beneficiosa para mejorar la vitamina D. Pero bueno, también se han propuesto los ensayos, las dosis cada 4 semanas, porque el paciente es muy poco adherente, como así es poco adherente con los medicamentos para el colesterol y demás. Ya me dio bien, listo, ya está, ya me curé y bien, y la forma preferida es el colecalciferol oral, y otros análogos. Nosotros no tenemos ni calcifediol ni alfa-calcidiol. Sí tenemos calcitiol, pero el calcitiol entonces lo dejamos para condiciones específicas, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, si el paciente recibió denosumab, al cabo del mes le medimos la PTH y la PTH aumentó, probablemente o esté consumiendo poco o no lo esté absorbiendo bien. Entonces, en ese caso lo suplementamos. ¿Para qué? Para optimizar la relación costo-beneficio del denosumab, que tiene sus precios. Bien, muchas gracias.